No, es total y absolutamente ilegal. Bueno, salvo con algunos matices, pero ten en cuenta que en la mayoría del territorio se puede decir que es ilegal. Veremos si consigo llegar a casa porque el suelo, como he dicho, es todo arena. Este coche no está pensado para conducir en un terreno así. Así que... test de durabilidad del 500. Veremos si es buen coche o si no tolera el off-road. Además me queda muy poca gasolina y espero sinceramente no quedarme tirado aquí en medio. Porque esta es la peor opción de todas. No sé, ya me ha costado llegar a mí hasta aquí. No quiero pensar lo que le costaría llegar a una grúa, que pesa el doble que este coche. Ahora es cuando en medio de la grabación acabo en una cuneta, esperemos que no. Me río, pero no me hace ni puñetera gracia. Como podréis ver, mis botas han quedado mínimo curiosas después de mi regreso del lejano oeste. Y bueno, ahora el spot en el que estamos es bastante tranquilo, hay menos moscas. El problema que tenía allí es que estamos cerca de una granja y bueno, es imposible estar tranquilo sin que las moscas nos molesten. En España, principalmente, casi cualquier territorio, casi todas las comunidades autónomas, prácticamente cualquier subdivisión política o estratégica que se pueda hacer del territorio, es ilegal acampar. Las únicas opciones legales que existen serían o bien ir a algún refugio de montaña, que en este caso pues, está preparado para poder establecerse dentro. De hecho, si queréis empezar con esta actividad, os recomiendo que empecéis por ahí, porque generalmente pues, los refugios, incluso los que están abandonados, como pueda ser el de Urús o otros similares, están bastante bien conservados, no vais a pasar frío por la noche, o si pasáis frío será porque vais en pleno enero, ¿vale? El resto del año por lo general se está bien por la noche, es un lugar agradable, podéis incluso hacer fuego en la mayoría de ellos, y es un sitio pues bastante tranquilo para estar. Además la gente con la que os vais a encontrar allí es gente a la que le gusta también pues, la naturaleza, acampar, disfrutar del medio. Y por norma general nos van a tocar las narices, ¿vale? Yo igualmente siempre recomiendo que llevéis cosas encima, que os dé igual que os roben. Porque sí, siempre hay amigos de lo ajeno allá donde vais, ¿vale? Esto es independiente de que estéis en Barcelona, o de que estéis en Madrid, o de que estéis en la sierra de donde os dé la gana. Para saber a metal oxidado, la verdad es que está bastante bueno el café, nada mal. Bien, después tenéis evidentemente como vía legal los campings, que al final esto siendo un país que bebe principalmente del turismo, como sabréis, pues hay lugares que están preparados para que podáis acampar, entre muchas comillas, que no es acampada libre, pero que podéis disfrutar también del entorno. Lo único que suelen ser sitios bastante masificados, por eso, y por norma general, la gente suele buscar otras alternativas, ¿vale? Al final un camping no deja de ser un sitio en el que va a estar a petar o de caravanas, o de gente durmiendo en bungalows, o si tenéis zona para poner tienda de campaña, vuestras vistas van a ser tiendas de campaña y gente recogiendo pues, sus cacharros en una extensión de territorio que está vallada y que está controlada. ¿Hay alguna excepción? Sí, hay alguna excepción en parques naturales, donde a lo mejor lo que tenéis es una explanada como pueda ser esta, cerca de una masía o de algún restaurante, algún local que se considera pues rural, y allí pues podéis plantar tienda de campaña, incluso muchas veces ni siquiera hace falta que paséis por un lugar de estos, sino que podéis hablar con algún restaurante, como digo, zona rural, etcétera, que en la mayoría de casos os van a decir que ahí no se puede acampar, pero bueno, hay gente que es enrollada, os va a seguir el rollo y os va a decir que no pasa nada, que podéis pasar la noche si lo necesitáis, sea, ya digo, en un aparcamiento cercano de tierra o incluso
si tienen como un pequeño bosquecillo cerca o similares, pues tengáis la opción también de estableceros allí. A mí esta, personalmente, me parece una de las mejores opciones, mediante la vía legal, como digo, sobre todo porque también conocéis gente, ¿no? Podéis relacionaros con quien sea que regente el local o que gestione esa zona, y si tenéis buena relación con ellos, pues al final es un entorno que no está tan masificado, que podéis estar a gusto y que podéis, pues al final, generar buena relación con esa persona y estabbleceros en ese lugar pues más veces, no solamente la única vez que vayáis a acampar allí. Esto en vistas a futuro, pues decir, mira, a lo mejor el fin de semana tendría que calentarme la cabeza con mirar dónde me meto o dónde voy a acampar, dónde no. Y si ya conocéis el sitio, podéis decir, oye, que sepas que este fin de semana voy a comer en tu local o voy a comer en tu restaurante, llámalo como quieras. Posteriormente tenemos la opción de me quedo a dormir allí, aunque no sea en la propia casa como tal, sino pues con la tienda de campaña o lo que sea. Pero bueno, hablando, la gente se entiende, por norma general. Luego, como digo, hay gente que lo que busca es que hagáis consumo de su servicio, que en este caso es pues, un hotel o casa rural o como lo queráis llamar, que ahí pues, muchas veces os van a poner pegas y os van a decir que no, que si queréis quedaros allá a dormir vais a tener que pagar y pues alquilar una habitación local o lo que sea. La siguiente alternativa, y por si no lo habéis notado, es la que escojo yo en el 90% de los casos, ¿vale? Salvo las veces que voy a acampar con una tienda de campaña, con un tarp, o hacer prácticas más de supervivencia, realmente, que no pues aventuras de tener que dormir o algún sitio que no conozca demasiado. Generalmente, si voy a acampar en un sitio es porque conozco el sitio, he estado ya varias veces, sea con mi querido 500 o con cualquier otra alternativa, y por lo tanto, pues bueno, sé más o menos los imprevistos que pueden haber en la zona, sé por dónde huir si Dios no lo quiera, la situación se complica, y no tengo ningún problema en coger mis cosas rápido y marcharme de allí. En el 90% de los casos, como digo, lo que voy a hacer es ir con el 500 porque está equipado para poder dormir. Si tenéis un vehículo camperizado, siempre y cuando no dé mucho el cante, yo os recomiendo que tengáis pues, lo que se conoce como una stealth camper, que es como la versión encubierta, digamos, de la camperización. Es decir, desde fuera del vehículo no se sabe si hay alguien durmiendo o si es un vehículo de carga o lo que sea. Con esto no quiero decir que podáis parar en cualquier sitio, entonces mejor evitar imprevistos a altas horas de la madrugada, porque a mí por lo menos me gusta dormir, no sé vosotros, pero a mí me encanta, así que prefiero que no me toquen las narices a horas avanzadas de la noche. Esta opción de dormir en el coche es porque técnicamente tú en tu vehículo puedes dormir, lo que no puedes hacer es exceder el perímetro del vehículo. Incluso dormir con una ventanilla abierta, según cómo te pueden tocar las narices si a la autoridad local le apetece, te quieren molestar, te quieren prohibir tu libertad. En teoría, esto es un país medianamente libre, te lo creas más o te lo creas menos, pero bueno, es la teoría. Pero claro, dormir, por ejemplo, en una zona muy poblada, donde además viven del turismo, donde no les interesa tener un turismo, entre comillas, pobre, que acuda allí para disfrutar, por ejemplo, de playas o del entorno natural, pero sin tener un techo, porque finalmente cuando duermo aquí seamos realistas. De ahí a la indigencia hay un paso, o sea, verdaderamente no tengo ningún techo, ¿vale? Esto es como estar durmiendo en la calle. Te guste más o te guste menos, es la realidad. Entonces, intentad no hacerlo en zonas muy pobladas tampoco, por lo que digo, porque al final pues, podéis incomodar. Yo en todo caso, si tuvierais que hacerlo, lo que aconsejo es, por norma general, la policía local suele tener buen rollo con la gente que avisa y dice, oye, voy a estar a lo mejor un día que estoy de paso, no tengo dónde dormir y voy a dormir en el coche. Avisad con tiempo, habláis con la autoridad local, les decís, voy a pasar la noche en el vehículo, voy a estar aparcado aquí, que lo sepáis. O, bueno, mejor entrar con un «puedo hacerlo» y a partir de ahí hay gente que dirá que es mejor pedir perdón que permiso. Yo con estas cosas no estoy de acuerdo, ¿vale? Cuando hablamos de multas, más vale pedir permiso que perdón. Así que, ya os digo, intentad por lo menos pues, avanzar a la gente que gestiona la zona, que vais a estar aparcados allí, que estáis durmiendo, que no busquéis problemas, que simplemente sois campistas, que vais a hacer al día siguiente trekking, que vais a disfrutar del medio ambiente, lo que sea, pero avisad, ¿vale? Que no se piensen que sois un fugitivo en un coche robado y que te den el aviso a las 3 de la mañana porque se piensan, pues eso, que eres una persona que está ahí en situación irregular por lo que sea y que está intentando pues, escapar de la justicia o similares, que es generalmente lo que pueden pensar de ti si estás pues, ahí metido y no eres un coche habitual, porque muchas veces, pues sí, en un pueblo o en una ciudad
hay gente que vive en situación, desgraciadamente, de no tener un techo y tiene que vivir en su coche, pero generalmente esa gente ya es conocida o ya está en conocimiento de las autoridades locales, porque como digo, son del pueblo, son de la ciudad, ya saben quiénes son. Pero a vosotros no os conocen, no saben cuál es vuestra matrícula ni qué hacéis allí. Así que, para que todo el mundo esté más tranquilo, vosotros avisad y tendréis menos problemas. De verdad, esto es lo que yo aconsejo personalmente. Me parece que además, sobre todo para gente que empieza a introducirse en el mundillo de, no digo la camperización, sino el poder estar en la naturaleza, disfrutar de este entorno, el tener 4 paredes, aunque sean de metal, como es un coche, es mucho más cómodo que no el ir con un tarp, montarlo en medio de la naturaleza. Ya la cosa se complica un poco más, porque al final no deja de ser un poco incómodo y sobre todo las primeras veces que lo hagáis puede incluso dar un poco de miedo. Principalmente porque aquí donde estoy, no sé si lo veis, pero no hay, bueno, hay un tendido eléctrico como allá a lo lejos, pero no hay luz. Y si quisiera, por ejemplo, pues plantar una tienda de campaña aquí, a las 8 de la noche, 9 de la noche, ya no se ve absolutamente nada. Y la oscuridad total, instintivamente, a los humanos, es algo que nos aterra. Te puedes adaptar, con el tiempo te acostumbras, poco a poco te vas dando cuenta de que en la naturaleza hay una serie de ruidos que son pues, súper comunes, pero que al principio te pueden asustar porque piensas, ostras, ¿habrá algún animal por aquí? Bueno, luego también aprendes a dejar la comida colgada de un árbol, no enganchada a campamento, este tipo de cosas. Pero de entrada, pues bueno, si no estás preparado, no lo has hecho nunca, lo más probable es que acabes con ganas de marcharte de ahí a las 2 horas porque o hace frío, si es que no vas bien equipado, porque el entorno no acaba de ser lo poco hostil que debería para que puedas estar a gusto, y al final, pues bueno, acabas tomando la decisión de marcharte, que es lo que le pasa a mucha gente y nunca más vuelve a intentarlo, y es una lástima, porque la verdad es que es un hobby muy entretenido, muy bonito si te gusta estar en la naturaleza, por supuesto, y personalmente me parece que es un desaprovechamiento de las oportunidades que tengas. Si tienes un coche, yo personalmente recomiendo empezar por ahí. Ya no te digo si tienes una camper o tienes un vehículo camperizado como Dios manda. Esto al final no deja de ser un 500 al que le hice un cajón, que es en el que estoy tomándome el café ahora. Lo cual está súper bien. Pero claro, de cara a poder estar a gusto, yo considero que el día que pudiera tener un vehículo un poco más grande, seguramente haría el cambio. No lo hago porque las circunstancias personales, pues uno, no me lo permiten y dos, tampoco me interesa por cuestión de espacio, donde resido en el 90% del año y tampoco me sale a cuenta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si tenéis esa opción, aprovechadla. Y ahora vamos a pasar a la opción de la ilegalidad, ¿vale? Que esto lo desaconsejo, evidentemente este vídeo para nada está intentando fomentar que llevéis a cabo conductas fuera de lo que es la ley, pero la ley considero que la redacta gente que en muchos términos debería a lo mejor estudiar un poco más o intentar evitar que hayan vacíos legales, y como los hay, pues vamos a intentar aprovecharlos, porque al final es la poca libertad que nos queda, ¿no? Entonces, intentando aprovechar la poca libertad que nos queda, os voy a dar los consejos para que podáis acampar o intentar disfrutar de la naturaleza sin que tengáis complicaciones o problemas de que os llame la atención, os comáis multas, tengáis cualquier tipo de problema, como digo, en el medio natural. El primer consejo que os doy es iros a dormir pronto, levantaros pronto. Si estáis acampando en algún lugar donde no deberíais, que no es acampar, ¿vale? Es pernoctar, importante la diferencia. Si os preguntan, no estáis acampando, simplemente se os ha hecho de noche y vais a pasar el rato ahí y al día siguiente os marcháis, ¿vale? Acampar se considera cuando lleváis más de 1 o 2 días en el mismo sitio, habiendo hecho pues, una acampada, habiendo montado campamento, ¿vale? Campamento implica, pues, por ejemplo, hacer fuego. Evitad hacer fuego todo lo posible. Evitad montar estructura sólida. Evitad montar estructuras como pueda ser una tienda de campaña. Yo lo que os recomiendo, y aún así os puede llamar la atención, es pues, un toldo militar. En este mismo canal tenéis un vídeo explicando cómo hacer un pequeño refugio con un toldo o similares. Así que aprovechad ese contenido, dadle like, suscribiros si no lo habéis hecho. Y bueno, comentad también en el vídeo si os ha parecido útil. Pero sobre todo, tened en cuenta que a más ligeros vayáis, que esa es otra, mejor. Porque si os tenéis que largar a mitad de la noche, no os interesa dejaros tampoco un equipo que valga 200 euros, ¿vale? O sea, vais a buscar, por ejemplo, el poncho que utilizo yo, que eso no cuesta ni 30 euros, y lo que podéis hacer es dejarlo ahí. Si la cosa se complica, tenéis que piraros rápido o vierais que tenéis problemas. Por problemas no me refiero a que venga nadie a haceros daño, ¿vale? No es que sea poco probable, la probabilidad siempre está ahí. Personalmente os recomiendo que estéis preparados para ese tipo de situación. El que quiera entender, que entienda.
Pero si llega un punto que, por ejemplo, se acerca a la autoridad y pensáis que por su tono de voz o su hostilidad o lo que sea, existe el riesgo de que os vayan a sancionar sí o sí, pues dejáis ahí el toldo y os largáis cagando leches, que estoy seguro de que campo otra vez, la probabilidad de que os pillen es mucho más baja que quedándoos quietos. Y esto es un punto también muy importante si vais a acampar durante varios días, o si vais a hacer pernocta durante varios días en varios puntos. No paréis de moveros, no acampéis 2 veces en el mismo sitio, porque eso es una fórmula perfecta para que alguien diga, oye, vamos a darle un toque, que este tío no debería estar aquí, y además con toda la razón, porque, de nuevo, no estoy intentando que cometáis una ilegalidad, lo que estoy intentando es que dentro del poco margen legal que hay, no tengáis problemas. Así que si podéis moveros, id moviéndoos, porque, insisto, no buscamos acampar, lo que buscamos es disfrutar de la naturaleza y en cuanto se haga de día, pirarnos. Luego está la materia del fuego. Yo, como veis, llevo esto, que nunca lo pongo directo en tierra, porque no me gusta que la llama esté tan cerca del suelo. Incluso a veces lo que hago es ponerlo aquí dentro, si es una zona más transitada o lo que sea. 1, porque es menos visible. 2, porque, bueno, lo dicho, está lejos del suelo y al final es mi vehículo. Yo dentro de mi coche, como si quiero, bueno, no meterle gasolina y fuego, pero, pues bueno, al final es una llama que está dentro de un entorno controlado. Si lo que queréis es disfrutar sin calentaros la cabeza, no llevéis nada de fuego, como mucho llevad una bombona de estas de gas, por si acaso tuvierais que calentar algo o tuvierais que cocinar, pero llevad bocatas, ¿vale? Un bocata te resuelve la vida, no pones en riesgo la integridad de tu entorno, y al final se puede disfrutar igual. Ya sé que no es lo mismo, al final por la noche a lo mejor te apetece comer algo caliente, etcétera, pero bueno, alguna incomodidad hay que tener en pos de cuidar también del entorno natural. Aquí, sobre todo, lo que predomina, ahora donde estoy, es encina. De hecho, en la mayoría del territorio español, el árbol o el tipo de árbol más abundante es la encina, pero hay zonas, sobre todo tocando el Mediterráneo, donde lo que hay es pino y pinaza. La pinaza, en el momento que se seca y toca el suelo, eso es combustible puro, o sea, no se os ocurra hacer un fuego en un entorno como ese jamás. De hecho, no deberíais hacer fuego en la naturaleza, ¿vale? Salvo que sea una situación de emergencia extrema, os estéis congelando y no tengáis otra opción. Que ahí, pues bueno, estaría medianamente justificado, incluso os podrían decir que por qué te has puesto a ti mismo en esa situación, que como persona responsable deberías, pues, no ponerte, ¿no? Pero bueno, en resumen, evitad sobre todo terreno de pinaza, en terreno de encina tampoco hagáis fuego. En definitiva, todo lo que sea fuego, evitadlo, ¿vale? Hay a lo mejor un entorno cerca de los Pirineos, tocando la zona francesa, que hay mucha humedad, o a lo mejor en la zona pues más tocando Navarra, País Vasco, etcétera, que ahí a lo mejor no pasa nada si haces un fuego, porque es que prácticamente es imposible hacer fuego, ¿vale? El suelo está súper húmedo, la hojaraca que hay, la materia en descomposición está siempre mojada y es que es imposible que se produzca un incendio, prácticamente imposible. Evidentemente, hablando de la temporada del año en la que estemos, si estamos hablando de que os ponéis a hacer fuego en pleno verano, pues hombre, hijo, a lo mejor no es la mejor época, y sobre todo cuando las alertas de incendio están activas. Si hablamos de invierno, que esta es la siguiente, yo personalmente os recomiendo, dependiendo de la zona en la que estéis, hacer acampada o hacer pernocta o como queráis llamarlo, a partir de octubre hasta febrero aproximadamente. Y me dirás, ostras, pero esa temporada es la que hace más frío, es donde te vas a congelar. Primero, depende del equipo que lleves, como todo, siempre. Pero además es una temporada en la que te vas a evitar que esté a petar de gente el campo. Porque por norma general la gente sale al campo en la temporada de verano o cuando hace mejor tiempo. Ahora mismo prácticamente, bueno, podéis ver que aquí no hay ni Dios. Y como otro de los consejos que os doy es que seáis discretos, que no llaméis la atención, por eso yo voy con esto también, entre otras cosas, no con una caravana enorme. Evitad ir a sitios que estén petados de gente, ¿vale? Evidentemente, ya no hablo de parques naturales, que ahí por norma general está prohibidísimo acampar o hacer pernocta de ningún tipo. Podéis alterar lo que es el bioma, ¿no? Los ciclos naturales de los animalejos que vivan allí, y no queréis tampoco pues incomodar a los animales. Por lo menos a mí no me gusta estar en un parque natural, porque tengo la sensación de que molesto. Pero ya digo, parques naturales no, evitadlo si podéis. Aparte de que están mucho más vigilados. Evidentemente hay agentes rurales por todo el territorio, ¿vale? Pero si hay una zona que está controlada son los parques naturales. O sea, hay que ser un poco también, hay que tener un poco de vista con dónde nos metemos. Después, entornos como este, que estáis viendo en el vídeo, no es para nada aconsejable. Yo, aquí detrás igual sí que tengo algo de bosque, incluso mirando hacia allí también se ve un poco de bosque, pero el resto de extensión, estamos hablando de que son todo campos. Es campo, una granja que a lo mejor está a 20-30 kilómetros,
es demasiado visible. A mí no me gusta un entorno en el que no hayan árboles porque no te cubren para nada. Incluso si tuvieras que hacer un refugio con un tarp o con el poncho como el que llevo yo, te tendrías que enganchar mucho a un árbol. Sí que como consejo, si vais a estar pues, un día o dos en ruta, intentad trazar la ruta para poder estar durmiendo en zonas donde haya mediana boscosidad, porque si hay campo, cualquiera os puede identificar a 100 metros, sobre todo si encendéis una luz por la noche, cualquier historia, que esa será la siguiente, ¿no? Intentad no encender luces por la noche. Primero porque alteráis el medio, vais a molestar a los pajarillos que hay en la zona, los animales, y tampoco es plan. Pero sobre todo porque te pueden detectar, y si estás haciendo algo que está en el margen de la legalidad, que no ilegal, que es muy diferente, pues tampoco te interesa que te vean desde kilómetros a la distancia, ¿no? No me parece lo más inteligente. Revisando el guión, me he dado cuenta de que me dejaba algo muy importante. Cuando hablamos de sitios poco transitados y que estén lejos de la población y donde hayan árboles, muchas veces la gente comete el error de acercarse a antiguas rieras o incluso ríos secos. ¿Sabes por qué no hay casas construidas ahí? Efectivamente, porque vienen riadas. Si llueve, estás jodidísimo. Vas a tener que desplantar tienda o tener que desmontar el poncho que tengas puesto o lo que tengas en el suelo para dormir en cuestión de minutos antes de acabar ahogado. Y sí, puede ser muy tentador, ahora por ejemplo en invierno porque no hay tanto mosquito, pero aún así siguen habiendo mosquitos y sinceramente tampoco te apetece levantarte lleno de picadas. Entonces yo evitaría ese tipo de zona. Además, si puede ser, evita zonas sombrías, tiende más bien a zonas donde pegue el sol. ¿Cómo saber cuándo va a ser umbría o no? Si por ejemplo vas por la mañana, pues por la ausencia de líquen. Si no hay tanto líquen en los árboles, o ves que no hay tanta... Es que aquí en Cataluña se llama molsa, pero ahora no me sale... musgo, en castellano, o en español. Esa zona probablemente sea más seca. Intenta, dentro de la medida de lo posible, acampar en una zona seca. O hacer pernocta en una zona seca. ¿Por qué? Porque al final la humedad te cala a los huesos, y lo que decíamos antes, no va a ser una experiencia agradable acampar o pernoctar en un sitio donde te vas a morir de frío, te va a calar en los huesos y lo vas a pasar mal. Entonces, pudiendo evitarlo, evitémoslo. Y ya para acabar, un último consejo es que tiréis del sentido común. Generalmente se nos trata como si fuéramos ineptos, como si no tuviéramos ni idea de lo que hacemos en nuestro día a día y tuviéramos que tener un guía que nos vaya diciendo, ¿no?, si algo es legal o ilegal, si eso se puede hacer o no se puede hacer. De ahí que este país sea un infierno normativo. Tenemos normas para absolutamente todo, ¿no? Bueno, excepto para pagar impuestos y para ocupar casas ilegalmente, que eso por lo visto es algo que se permite. Casi va a ser más fácil que ocupes un piso que no que acampes, ¿no?, sin que te multen. Bueno, es curioso, pero vivimos en este país. Entonces, dentro del sentido común, yo creo que la gente que sigue este canal es gente que está bastante despierta, que sabe a lo que atenerse, y al final parte de la supervivencia o de las actividades en el entorno natural parten de la base de que sois personas responsables. Al final os estáis haciendo cargo de lo que os pueda ocurrir en todo este recorrido. Y si tenéis en cuenta que lo que estáis haciendo está al margen de la legalidad, supongo que tomaréis las medidas para no dar el cante. Quiero pensar. Entonces, otra cosa a evitar, por ejemplo, será pues, ir en grupos grandes, porque al final es más fácil hacer ruido si sois 30 personas que si eres uno o dos, incluso tres, pues bueno, todavía. Pero a mí me parece muy detectable un grupo de 35 personas, ¿no? O incluso de 4 o 5 ya me parece excesivo para hacer una pernocta más o menos sigilosa en algún sitio. Investigad muy bien antes de ir al lugar, no os veáis limitados de medios. Lo más coherente para mí es, como he dicho, ir primero unos días, estudiar la zona y a partir de ahí ver si podéis estar tranquilamente o no. Si os dais cuenta, yendo con el coche, de que ya de por sí pasa mucha gente, está lleno de animales, os metéis en la hierba alta y está lleno de garrapatas, pues evidentemente no vais a dormir ahí. Más vale la pena a lo mejor aplazar el plan 1 o 2 fines de semana y hacerlo más adelante que no hacerlo rápido, hacerlo mal y acabar escaldado. Entonces, lo dicho, usad el sentido común. Una vez estás en un contexto en el que dependes de ti mismo, en el que buscas esa independencia respecto al sistema, donde además, pues bueno, la mayoría de la gente que sigue este canal estoy seguro de que si se intenta informar de herramientas de supervivencia, de técnicas de supervivencia, es porque no creen demasiado en que el sistema vaya a venir a salvarlos. Sois personas, creo, que creen en la autosuficiencia y puede ser muy autosuficiente en un entorno natural donde haya poca vigilancia, pero tienes que tener en cuenta los riesgos. Y sobre todo antes de exponerte a ellos, analizarlos y valorar muy bien si te sale a cuenta o no. Lo he dicho, recular en estos casos
es de sabios. Tampoco quería que el vídeo quedase muy extenso, porque además voy a acabar de disfrutar de mi cafecito aquí en la naturaleza. Así que os dejo con esta pequeña reflexión. También para que lo pongáis en comentarios, ¿no? Que me parece muy interesante que comentéis si habéis llegado hasta este punto del vídeo. Para vosotros, ¿qué es mejor? ¿Disfrutar de la naturaleza tranquilo en una camper o un coche preparado como es este? ¿O lanzaros un poco más a la aventura, prepararos a lo mejor un saco de dormir, un tarp o un poncho y dormir un poco donde se puede improvisar? Ya me lo decís en comentarios. Hay algunos espacios donde podéis acampar de forma legal, avisando con tiempo al ayuntamiento o donde sea, pero generalmente son zonas que están ya diseñadas para ello. No podéis plantaros en medio de la nada y montar una tienda de campaña. Eso es muy poco viable. Entonces, bueno, esto lo añado como paréntesis porque no solamente están los refugios. Me topé con una estructura extraña aquí detrás. Simplemente quería que se viera en el vídeo. Aparte de los refugios, tenéis también los parques naturales. Hay algunas zonas que si avisas al ayuntamiento con tiempo y dices, oye, voy a estar aquí unos días y demás, te pueden asesorar. Si lo quieres hacer todo por la vía legal, hazlo así. Habla con ellos, no te compliques, no te calientes la cabeza. Si quieres un poco más de aventura, pues lo dicho, siempre tienes la opción de usar un tarp, como mucho para taparte. El bivac, que no es legal en todas partes, ¿vale? Hace algún tiempo estaba como de moda decir que podías plantar un bivac donde te saliera de las narices, pero esto no es así, ¿vale? No es legal usar un bivac donde te dé la gana, así que tened eso en cuenta, ¿vale? Informaros muy bien de la legislación, sobre todo ahora que tenéis ChatGPT, buscad, ¿es legal acampar en no sé dónde? Incluso si tenéis dudas, porque no siempre os da la información que necesitáis, acercaos al ayuntamiento, preguntar, oye, queremos, yo qué sé, ir con mis hijos a acampar 2 días al bosque de no sé dónde. Y tú avisas, a lo mejor te darán un permiso o no, igual te hacen un papel conforme vas a estar 2 días ahí y ya está, no lo sé. Pero si queréis evitar problemas, lo dicho, ¿vale? Intentad hacerlo todo, sobre todo dar a entender que sois gente educada, que va a dejar el medio lo más limpio posible cuando marchéis de allí, que os gusta la naturaleza, que no dais problemas, y si ven esa predisposición, pues por norma general nos van a dar problemas. Y si os los dan, pues tampoco intentéis meteros ahí a como sea, porque es una muy buena fórmula para acabar multado. Entonces, lo dicho, no os compliquéis la vida, ¿vale? Y esto no lo he dicho porque lo digo siempre en mis vídeos, ahora que lo comentaba, pues aprovecho. Dejad el entorno siempre más limpio de como os lo encontráis. Yo, siempre que voy a la naturaleza, me llevo una bolsa de basura que tengo metida, bueno, ahora no se verá porque la cámara hace lo que le da la gana, pero está como metida por ahí en el coche, ¿vale? Entonces, si encuentro latas o encuentro cualquier mierda de algún guarro que precisamente hace que nosotros tengamos mala fama, o que la gente se piense pues, que venimos aquí al monte a hacer un destrozo y a dejarlo hecho una mierda, pues bueno, hay que dar ejemplo y dejar claro que nosotros no hacemos eso, que estamos aquí para cuidar del entorno y que, lo dicho, que 4 tontos no ensucien nuestro nombre porque nosotros venimos aquí a ser uno más de la naturaleza, no a hacer una urbanitada del entorno natural que tanto apreciamos. Entonces, lo dicho, recoged siempre, llevad una bolsa de basura para guardar vuestra porquería, que desde luego los animalitos no tienen la culpa de que vosotros produzcáis tanto residuo, ni de que las empresas utilicen tantísimo plástico para todos sus envases. Quien dice plástico, dice latas, dice, bueno, ya me entendéis. Así que cuidad del entorno y él cuidará de vosotros. Esa es mi última reflexión para este vídeo. Así que nos vemos en próximos vídeos. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal, que tendremos contenido pronto. Y nada, sed felices, chicos. Buen día.